Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes saben, en el día de hoy, gran parte del acuerdo llevado adelante por el gobierno argentino recorre temas de encuentro, de fortalecimiento, de reencuentro y de alguna manera de sinergización de la economía argentina con la economía brasileña. Tenemos el desafío de reencontrarnos y recorrer un camino de recuperación de un comercio bilateral que en algún momento fue muy fuerte contra el tamaño de Producto Bruto entre Argentina y Brasil y que a lo largo de los últimos años ha ido decayendo. En los últimos 10 años hemos perdido casi un 40% del comercio bilateral. Eso nos impone desafíos y además nos impone obligaciones de trabajo. Establecimos además mecanismos para avanzar en documentos comunes, para recorrer el objetivo de lograr una moneda común, no única. Les pido por favor que sean claros al hablar de ese tema que es delicado para la estabilidad macroeconómica de Argentina, de Brasil y del resto de los países que quieran integrarse al trabajo en conjunto, pero que obviamente tiene como objetivo central que tengamos mecanismos de comercio común. Avanzamos también en la integración energética, tenemos objetivos para trabajar a lo largo de este año, avanzamos en el desafío de alguna manera mejorar la performance en términos de intercambio de moneda para mejorar la comercialización y avanzamos en un programa de financiamiento de exportaciones recíproco que tiene por objetivo, en el caso de Brasil, aumentar el volumen y simplificar la vida de las empresas brasileras a la hora de exportar a la Argentina y, en el caso de la Argentina, aumentar el ritmo de abastecimiento en lo que son las cadenas de valor argentina y además disminuir de alguna manera el peso que el comercio bilateral con Brasil tiene en nuestras reservas a la hora del día a día o del semana a semana del cálculo de reservas netas del Banco Central de la República Argentina. De mi parte, esta es una pequeña síntesis. Lo invito a Fernando a que haga una pequeña síntesis y quedamos a disposición para las preguntas. Muchas gracias, Sergio. Creo que lo más importante es escucharlos a ustedes, porque así ya vamos aclarando las cosas. Vamos a contestar sus dudas y solucionarlo. ¿Cómo está organizado esto? Son 3 preguntas para cada lado, ¿es así? ¿Quién hace la organización? Ok. Diga de qué medio es, hacia quién es la pregunta, y es una sola pregunta. A veces ustedes hacen 3 preguntas en una sola. Buenas tardes, ministro. Daniel Caverdio de Bloomberg. Es solo una pregunta, pero quería una aclaración en 2 puntos, por favor. Gustaría que nos explicaran mejor la cuestión de la financiación de exportaciones por carta de crédito por el Banco de Brasil, cómo se darán las garantías para las líneas de crédito, porque después del anuncio de las acciones del Banco de Brasil empezaron a caer. Y otra cuestión involucrando la moneda común, si ya tiene nombre, cómo se calcula el valor y cuándo entraría en vigencia, por favor. Buenas tardes. La segunda, respecto a la moneda común, si ya hay un nombre, si tiene un nombre, ¿cómo se calculará y cuándo entraría en vigencia? Bueno. Cuando se hace un anuncio, a veces las personas toman decisiones de vender o comprar acciones con base en rumores. El Banco de Brasil no va a tomar ningún riesgo en esta operación de crédito de exportación. Vamos a tener un fondo asegurador soberano que asegurará las cartas de crédito emitidas por el Banco de Brasil a los exportadores brasileños. Entonces, acá estamos hablando de que ni el Banco Argentino, que tenga una financiación de un importador, ni el Banco brasileño que esté asegurando al exportador están involucrados en riesgo. Por esto, estamos negociando con Argentina un sistema de garantías de Argentina con Brasil. No está involucrando los bancos, no está involucrando a la cuestión comercial.
exportador e importador del país que fuere, Brasil no tiene un problema de divisas, entonces las cartas de crédito de los bancos brasileños son aceptadas en Argentina. Si lo contrario no es así, estamos estableciendo un régimen de garantías entre los dos países. El Banco de Brasil no está involucrado en riesgo. La carta de crédito que emita se pagará por el fondo asegurador que Brasil va a asumir. ¿Se entendió? Quiero agregarle para que entienda. El Banco de Brasil asume un compromiso con las empresas brasileras y el Banco Nación asume un compromiso con las empresas argentinas. El riesgo que asume el Banco de Brasil es con las empresas y no tiene ningún riesgo soberano adicional. ¿Cuál es la ventaja para la Argentina? ¿Por qué para la Argentina esto es beneficioso? Porque al aumentar la línea de crédito el Banco de Brasil a 366 días, la obligación de pago de divisas se corre un año y un día. Y ese es el impacto positivo que tienen las reservas del Banco Central Argentino, porque la operación de pago es automática por parte del Banco Nación y el financiamiento en reales lo realiza el Banco de Brasil a las empresas brasileras. La diferencia centralmente es que esta operación, que hoy ya realiza el Banco Patagonia con el Banco do Brasil, se extiende y se amplía al mercado de crédito argentino, en principio con el Banco Nación y después probablemente con otros bancos provinciales. Es simplemente la ampliación de una línea de crédito ya existente que por ampliar plazo a 366 días beneficia a empresas brasileras que acceden automáticamente al sistema de exportaciones a la Argentina y a empresas argentinas que no tienen la dificultad del régimen de financiamiento que exige el denominado régimen CIRA. Por eso entendemos que es un win-win para las empresas brasileras, para las empresas argentinas, para el Banco de Brasil y para el Banco Nación. Y además, adicionalmente, para el Banco Central de la República Argentina, que alivia el pago en el corto plazo de esas importaciones de Brasil. O sea, lo que se asume en el piso de arriba de la operación es el riesgo de convertibilidad del peso al real. Es eso. Lo que se asume en el fondo asegurador es el riesgo de convertibilidad del peso al real, en virtud del plazo de pago. ¿Se entendió? En lo relativo a importación-exportación es una operación normal. Como cuando Brasil importa bienes de Corea, de China, de Vietnam, no se tiene ese problema. Tienes un problema de esta naturaleza cuando hay riesgo de convertibilidad. Y este no es el Banco Brasil que lo está asumiendo. No es Banco Brasil que asume el riesgo. ¿Cómo? La segunda pregunta, bueno, vean, ¿cuál es el problema? Nosotros teníamos en los CCRs, que Brasil dejó de emitirlos cuando dejó de participar, teníamos la previsión en el 2008 de pago en moneda local, que tampoco funcionó, incluso porque no había como obligar a alguien a que recibiera en la moneda del otro país, el importador o exportador. Entonces la cosa no funcionó. Entonces la demanda que recibimos del presidente Lula y del presidente Alberto es crear una manera como un clearing en que se tenga un encuentro de cuentas en una moneda común. Eso no tiene nombre ni plazo para entrar en vigencia porque tenemos que estudiar la manera de hacerlo. Pero nos encargaron eso, que nosotros podamos tener un modo de pago común entre los dos países en que se den tranquilidad independientemente de la situación de cambio de Argentina.
Argentina puede tener muchísimo dinero dentro de 2 años, que eso no va a cambiar el hecho de que una moneda común entre los dos países va a fortalecer el comercio exterior en la región. Y no será exclusiva entre Brasil y Argentina, es un mecanismo que se creará que puede favorecer el intercambio regional entre cualesquiera dos países. Pero esto se encarga con una demanda específica que eso se está haciendo más difícil con la pérdida de mercado de Brasil a China en función de las condiciones de crédito que China puede ofrecer y Brasil no puede. Ese es el tema. Entonces, en esas circunstancias específicas es en las que estamos discutiendo esta nueva modalidad de pago. Bueno, buenas tardes. Primero, si pudiera el ministro de Economía, Sergio Massa, aclarar un poco cómo va a ser el financiamiento del Banco Nación a las empresas, dado que además sortearían el tema de las aprobaciones de importaciones en este momento. ¿Cuándo se va a poner en práctica ese sistema? ¿Cuán avanzado está? Y la segunda pregunta está referida justamente al acuerdo de monedas que tuvo Argentina y Brasil desde el 2008. Ambos han dicho que no ha funcionado. Uno de los puntos sería el sistema de arbitrajes, que era corto, como ustedes informaron, de 30 días. ¿Qué cosas concretas se va a implementar y en qué plazos para que realmente el acuerdo de monedas empiece a funcionar entre, obviamente, empresas argentinas y empresas brasileras? Gracias. En el caso de, primero, en el caso de la primera pregunta, la primera semana de febrero viaja un equipo del Ministerio de Economía más un equipo del Banco Nación. Vamos a aprovechar además para trabajar en algunos otros temas, porque en paralelo está el tema de integración energética, el segundo tramo del gasoducto, pero centralmente vamos a tratar de que en la primera semana de febrero podamos tener definido ya el mecanismo de funcionamiento con los regímenes de garantías, porque además tenemos el objetivo de empezar a recorrer el camino en el cual abramos el mercado de gas a Brasil. El desafío que tenemos es llevar Vaca Muerta a Brasil y en ese sentido imaginamos que en el régimen de garantías podemos trabajar con mecanismos de certificación de gas futuro como un mecanismo que de alguna manera le genere expectativa positiva respecto del proceso de ampliación de capacidad instalada industrial a Brasil y le sirva a la Argentina para empezar a abrir ese mercado, entendiendo que Bolivia está en declino y que estamos Brasil y Argentina frente a una enorme oportunidad. Brasil de acceder a gas más barato del que hoy le compra a Bolivia y Argentina de abrir un mercado con volúmenes que hasta acá solamente le puede despachar a la central energética de Uruguayana o a Chile en los periodos que no son periodos pico. Así que primera semana de febrero vamos a estar con todo el equipo en Brasil. Segunda semana de febrero aspiramos a que haya reunión de bancos centrales. El régimen de monedas no es que sea malo, el régimen de monedas tiene un límite que representa la temporalidad tan corta de arbitraje y aspiramos a extenderlo. Ese es el deseo del presidente Lula, del presidente Alberto Fernández, es el deseo del equipo económico de Argentina y obviamente de Fernando, de trabajar en un esquema que aumente el volumen de ida y vuelta de importaciones y exportaciones entre Argentina y Brasil. Lo vamos a definir en el trabajo conjunto. Olá, sou Mariana Halbert do Poder 360. Soy Mariana Halbert de 360. Ministro Haddad, le quería preguntar si el BNDES va a financiar el gasoducto de Vaca Muerta. Pero Brasil tiene amplias reservas de presal, por ejemplo, y la mitad de este gas es reeditado. Brasil pretende volver en invertir en gasoductos en Brasil, porque ya hace una década que no invertimos eso, y quería aprovechar y solo hacer otra pregunta, que es si esa unidad común, esa moneda común, avanza. ¿Cuál es el impacto real para Brasil? ¿Ya existe el cálculo de cuál puede ser el impacto en la balanza comercial? É que tem uma questão de curto prazo que está Bueno, sendo
Hay una cuestión de corto plazo que se está solucionando y una cuestión de largo plazo. Lo de corto plazo es que tenemos un problema de escasez de divisas por parte de Argentina. Argentina tiene muchas cosas favorables en su economía. Tiene ingresos per cápita más grandes que la de Brasil, creció más que nuestra economía el año pasado y tiene otras debilidades. Una de ellas es la escasez de divisas. Hoy el cierre de la cuenta externa entre Brasil y Argentina es de 30 días. ¿No es así, Sergio? 30 días. ¿Qué pasa? El que está dando un crédito de mediano plazo a Argentina está llevando el mercado que naturalmente sería de productos manufacturados brasileños. Es eso lo que sucede. Entonces, solo tomar la balanza comercial los últimos 10 años y se observa que Brasil pierde importancia en el comercio exterior argentino y otros países se lo están ganando esa importancia, conquistando importancia, dada esa especificidad. Una cuestión es solucionar eso. ¿Qué estamos haciendo a partir de febrero? Vamos a hacer. ¿Cuál es el sistema de garantías que vamos a crear para permitir que Brasil extienda ese plazo y vuelva a proveer de la manera como nos gustaríamos seguir haciendo, teniendo un espacio importante en el mercado consumidor argentino? Nuestras exportaciones de manufacturados están volcadas en general a Sudamérica. Si empezamos a perder ese espacio, toda la región se desindustrializará como está pasando. La otra cuestión es de mediano y largo plazo, que es la integración económica que aumentará la escala de nuestras economías. Tenemos un arancel externo común del Mercosur, sin que si otros países participan del Mercosur, ese arancel será cada vez más regional, en bloque, que sea cada vez más grande. Eso da ganancias de escala a las empresas que eventualmente decidan instalar sus plantas en Sudamérica. Tenemos una perspectiva de generación de energía limpia en el continente que ningún otro continente tiene. El Asia no tiene, Europa no tiene, Estados Unidos no tiene. Nosotros tenemos esa conexión de atraer a empresas que en la perspectiva de una transición ecológica busquen energías limpias para producir, sea lo que fuere, a escala industrial y vamos a poder ofrecerlo, incluso la tecnología de punta para la industria automotriz que afecta a los dos países de manera directa, incluso desde el punto de vista de la complementariedad de qué se produce en Brasil o aquí, autopiezas, motores, etc. Entonces hay una oportunidad que debe ser explotada. La manera como lo estamos haciendo, incluso la idea, vean que cuando surgió la idea del pago en monedas locales, fue en el mismo momento en que el exministro Paulo Guedes escribió un artículo defendiendo la moneda única entre el Brasil y Argentina. Si no me equivoco, también fue en el 2008. No es lo que estamos proponiendo, no estamos proponiendo una moneda única, estamos defendiendo una ingeniería que no sea el pago en monedas locales, algo que no funcionó, pero que no llega a la etapa de una unificación monetaria como es el caso del euro, pero que busque que un intercambio comercial financiera que permita tanto la garantía a las partes compradoras y vendedoras de que no corren riesgo de default si el cliente comprara con el aval de un banco o algo por el estilo. Eso no se hace. Normalmente uno tiene una carta de crédito asociada a la encomienda. Haces la encomienda y emitís la carta de crédito de un banco que conoce el tenor histórico de pago. Así operan las cosas. Sin la intervención del Estado, de la empresa que está exportando o importando. En el caso específico, tengo que encontrar una manera de dar una garantía para extender el plazo, que hoy es de 30 días y que ahora no es suficiente para el importador, para que el importador y para que los bancos argentinos hagan la financiación de las transacciones. Una vez que estamos sufriendo la competencia, no la competencia comercial, que es algo saludable, pero el propio ministro Massa me dijo más de una vez, nosotros queremos comprarle a Brasil, los productos son mejores y más baratos.
Bueno, si estás produciendo buenos productos de una manera competitiva, no venderlos por una cuestión que el Estado puede ecuacionar con una base en un sistema de crédito que hoy no está disponible, vamos a intentar establecer a partir del mes que viene este sistema de garantías. Se trata de eso. El gasoducto es lo siguiente. El gasoducto no necesita de dinero público. Como mucho necesita financiación. Si el gasoducto se hace por una empresa brasileña que va a explorar el gas, sea en Brasil o en el exterior, pero si el destino final del gas es Brasil, como en los dos casos nombrados, tanto de Presal como de Vaca Muerta, si el destino es Brasil, no la empresa brasileña que va a transportar el gas, le vamos a comprar el gas. Y ese gas es la garantía de la propia inversión. Cuando surge una financiación, incluso puede ser una financiación externa, no necesariamente viene del BNDES porque está todo dolarizado. Incluso se puede tener la posibilidad de tener financiación externa. ¿Y por qué eso? Porque los proyectos se sostienen. Es distinto a hacer una asociación público-privada en que tenés que ponerla el dinero público. En este caso, la financiación puede ser de una agencia internacional que está comprando un bien cuyo precio es dolarizado, una commodity de precios dolarizada. Cambia mucho la situación. Hay un montón de empresarios brasileños hoy que vinieron a discutir exactamente eso con el ministro argentino. Quieren participar en el proyecto de Vaca Muerta, entre otros proyectos. Hay gente que planta granos, hay gente que estudia el potasio argentino. Todas estas posibilidades están al orden del día. Buenas tardes. La pregunta es para Sergio Massa. Quería saber de qué constan los acuerdos de integración energética, cuánto es el financiamiento que tiene previsto Brasil para las obras, cuáles son estas obras, la tasa y los plazos previstos. Bueno, a ver, en primer lugar, yo quiero acoplar su pregunta a la pregunta de la colega de Brasil, porque nosotros estamos terminando e inaugurando el 20 de junio el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que entendemos que cambia la matriz energética argentina porque nos lleva a un proceso de abastecimiento del 92% del mercado argentino desde Vaca Muerta. Y empezamos, porque licitamos dentro de 60 o 90 días, el segundo tramo del gasoducto que se denomina Saliqueló-San Jerónimo, que es aquel que nos permite abastecer de gas, aparte del litoral argentino, y garantizar el gas del norte argentino. En paralelo hay dos obras adicionadas a lo que son los proyectos de gasoducto, una en lo que ustedes habitualmente denominan TGN, que es el conocido como Reversal del Norte, y otra, una obra de conexión del gasoducto Saliqueló-San Jerónimo hacia lo que es el gasoducto al norte. ¿Cuál es el objetivo de estas dos obras? Es básicamente empezar a preparar el terreno para abastecer a Brasil de gas. Bolivia, ustedes saben que está en declino. El año pasado Brasil y Argentina se pelearon por el abastecimiento y los volúmenes de mercado de Bolivia, porque indudablemente que la menor producción por declino de la cuenca nos lleva a todos a la obligación de pensar, en el caso de Argentina, cómo vamos a abastecer el norte de Argentina. Y en el caso de Brasil, en cómo va a reemplazar en Mato Grosso do Sul y en Río Grande ese abastecimiento del gas boliviano. En el caso del segundo tramo del gasoducto, nosotros tenemos preacordado con la CAF un financiamiento de $520 millones,
tenemos acordado con el sector privado una parte del financiamiento y el BNDES lo que financiaría son caños que se producen en Brasil a una empresa brasilera y que de alguna manera, para poder competir con caños chinos en la obra del gasoducto, compitió con financiamiento del BNDES, consiguiendo avanzar en una mejor propuesta para la Argentina. Digo también para que se entienda, cada caño que Brasil no vende financiado aparecen competidores de otros lugares del mundo y Usiminas o Tequín pierden. Digo para que lo entiendan a la hora de esta polémica de si el Banco do Brasil subió o bajó la acción, que tiene que ver más con una mirada política, porque Brasil está viviendo un proceso político particular, que con una cuestión de mirada estratégica económica respecto de los intereses de empresas brasileras o argentinas, básicamente entendiendo que somos una región única y que es mejor que los caños sean argentinos y no traídos de Arabia o traídos de otras regiones del mundo. Entonces, para que quede claro, ¿cuál es el financiamiento del BNDES propuesto para el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner? El financiamiento de caños que se producen en Brasil y representan aproximadamente 820 millones de dólares. ¿Cuál es el programa de tasa, plazo y garantías? Está en este momento en discusión entre el BNDES y ENARSA. Boa noite, ministro. Está me escutando? Buenas noches, ministro. ¿Me está oyendo? Bueno, ministro, quería saber en primer lugar sobre la moneda única. ¿De quién salió la idea inicial? ¿Fue de Brasil o de Argentina? La impresión que tenemos en Brasil es que es una idea mucho más defendida por los argentinos, que entusiasma mucho más a los argentinos que a Brasil. Y lo otro que quería preguntarle está relacionado con el Brasil, con el presidente Lula. En una entrevista reciente atacó la meta de inflación, dijo que era una exageración y también criticó la autonomía del Banco Central. ¿Cuál es su posición? ¿Usted va a defender la revisión de la meta de inflación en la siguiente reunión? Y sobre la autonomía del Banco Central, ¿qué existe de concreto del actual gobierno para cambiarlo? ¿O no hay? Mira, la idea de la moneda única es muy vieja, no es una idea nueva. Tiene más de 10 años. Hace más de 10 años se habla sobre esto. Yo personalmente no soy a favor. Escribí sobre esto y en todos los momentos por qué no es posible en el corto plazo o mediano plazo una solución como esta. No se tienen los presupuestos económicos para una integración monetaria como hizo Europa. No existen aquí en nuestra región. Eso no significa decir que vas a acompañar el proceso de dolarización de la región, de desindustrialización de la región de brazos cruzados o con los brazos cruzados. Si hay un mercado común que se puede estimular a través de mecanismos de fomento que nosotros podemos desarrollar como hemos desarrollado. El presidente Lula recordó más de una vez aquí en Argentina que durante su gobierno el comercio exterior subió de 7.000 millones a 39.000 millones de dólares en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, yo hice ya desde el punto de vista teórico la defensa de la moneda común y siempre dije que la moneda única no es el caso. No tengo falta de respeto por quien no la defiende. No creo que Pablo Guedes al momento de defenderlo cometió un crimen. Pero no la defendí yo. Yo solo debo defender las cosas en las que creo. Incluso cuando estoy equivocado, hasta que me convenzan de lo contrario, yo defiendo lo que pienso. Pero yo jamás lo pensé. Nunca pensé que fuera factible una moneda única en los moldes de la Unión Europea. Como se publicó en algunos medios, y siempre dije, hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra.
Una cosa es tener una unidad de cuenta y de intercambio común, es algo muy distinto a tener una moneda común. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces no sé de dónde salió esto, porque estas ideas circulan desde hace mucho tiempo. Yo no estoy ni preocupado de enterarme, pero lo que importa es qué puede funcionar para nuestra región. Y creo que estamos de acuerdo en que este camino es un camino de cortísimo plazo, que es establecer un sistema de garantías que pueda ampliar los plazos de comercio exterior, manteniendo los bancos que financian al sector privado inmunes, por decir de alguna manera, al riesgo de convertibilidad. Y por eso contesté su pregunta de Brasil, que no tiene nada que ver con la preocupación de riesgo de convertibilidad. El Banco de Brasil va a hacer una operación de crédito como hace todos los días con sus clientes, con los clientes que conoce y que todos los días toma riesgo cuando le presta dinero a alguien. No tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo acá. Estamos discutiendo convertibilidad a través de una escasez momentánea, seguramente momentánea, de divisas por parte de Argentina, que hace que a nosotros perdamos mercado. Es ese punto específico que estamos enfrentando. Sobre la independencia del Banco Central, entiendo que Roberto Campos Neto hizo una declaración muy buena al interpretar de manera generosa lo que dijo el presidente Lula, que fue básicamente: puedes tener un banco central independiente sin que se haya establecido la ley, como pasó en su gobierno. Y por supuesto que la ley es un paso importante en la dirección hacia la independencia, pero en sí ella no asegura la independencia. Hay que cobrar la independencia, hay que buscarla independientemente de la ley. Entonces hizo una comparación. Dice, mi presidente del Banco Central estuvo 8 años sin que nadie del gobierno pueda haberse inmiscuido en los asuntos internos del Banco Central. Una cosa es criticar, otra cosa es decir, no, el interés no debe ser ese, deberían disminuir los intereses o aumentarlos. Otra cosa es cuando hay una intervención interna, lo que no sucedió durante los 8 años de gobierno Lula, como bien destacó el presidente. Y así como fue como lo leyó Roberto Campos Neto, la provocación realizada, que la ley existe, está siendo respetada por este gobierno, pero la garantía de independencia se establece con la práctica. Hay varias agencias públicas que deberían ser más independientes de lo que son. Y está en la ley que son independientes, pero ni siempre eso se comprueba. A veces es capturada por el gobierno y a veces es capturada por el sector privado. Y lo que debemos asegurar es que las agencias independientes se mantengan independientes, tanto de una parte como de otra. Eso fue lo que quiso decir. No, eso es otra cosa. Otra ponderación hipotética que mencionó. A veces cuando habla, techo de gastos. Bueno, es algo que suena bien a veces, pero que no es imposible de lograr, de realizar. Entonces siempre se dice esa cautela en ser creíble y confiable, en buscar lo que es exigente, que es demandante, pero que es realizable, para que no tengas buscar la exequibilidad de lo que buscas hacer. En el caso concreto de Brasil, los agentes económicos están confiados de que Brasil está haciendo una convergencia hacia la meta establecida. Eso es algo que debe ser observado por el Consejo Monetario Nacional. ¿Okay? Hay que observar cuál es la proyección que los agentes económicos hacen para tomar la decisión. Todos prefieren una inflación más baja que una más elevada, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, hipotéticamente es una cosa, pero en el caso concreto brasileño, tomar las investigaciones de
convergencia del mercado están apuntando que señalando a que pese a la meta apretada, hay chance de que estemos adentro de la banda que es relativamente alta en Brasil de 1,5%. Entonces uno ve el 3,25 y no mira para el 1,5 de la franja. Todo se debe ponderar con seriedad. Y mirando hacia el mercado, viendo el comportamiento de los precios para convergir hacia una inversión más baja, que siempre es deseable, pensando principalmente en una parte más vulnerable por parte de la población. De eso se trata, de tener tranquilidad e enfrentar ese tipo de discusión sobriamente, con madurez, y ver cómo funciona realmente la cosa. Hay que saber lidiar con estos mecanismos para poder hacer o poder lograr el mejor resultado posible. ¿Ok? La última pregunta. La consulta es para el ministro Massa sobre política económica, comercio exterior. La pregunta es si hay una posición unificada, si lo hablaron hoy, entre Brasil y Argentina en torno al Mercosur, el futuro del Mercosur. Por ejemplo, le hago referencia sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y en especial las intenciones de Uruguay, también de Paraguay, pero ha tomado mayor relevancia la intención de Uruguay de hacer acuerdos con China. El canciller brasileño habló remarcando que podría ser la destrucción del Mercosur como lo conocemos. ¿Hay puntos de coincidencia sobre qué hacer, si tener un Mercosur más amplio o fortalecer el bloque? Gracias. Bueno, en primer lugar, lo transmitieron los presidentes, lo transmite el documento de los presidentes y lo transmite también el acuerdo de ministros. El objetivo y la decisión es avanzar en fortalecer el Mercosur. Claramente, en la discusión del acuerdo Mercosur-Unión Europea, aparecen en el horizonte algunas cuestiones que Europa debe despejar, subsidios agrícolas, por ejemplo, porque de alguna manera funcionan como una barrera para la competitividad de los productos y los alimentos argentinos y brasileros. Argentina y Brasil representan el 42% de las proteínas del mundo y el 34% del agua del mundo, y todos sabemos que centralmente el insumo más importante para producir proteínas es el agua, ¿no? Así que indudablemente que en ese sentido el desafío para avanzar en cualquier acuerdo de bloque aparece alrededor de cuáles son las barreras que ponen para la competitividad de los productos en los que el Mercosur o la América del Sur es competitiva. América del Sur es competitiva alrededor del tema proteínas, es competitiva, alrededor del tema minerales es competitiva. América del Sur, el Mercosur, es competitivo alrededor del valor del capital humano y su capacidad, sin dudas que es competitivo. Es competitivo en el sector automotriz si tenemos la capacidad de tener integración y aumento de la escala, es competitivo. Es el segundo obstáculo que aparece en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Los acuerdos no pueden ser ventajosos para una de las partes nada más, porque si no, no son acuerdos, son imposiciones. Y sin duda es que buscamos que ese acuerdo sea producto de beneficios para el Mercosur y beneficios para el mercado europeo, pero sobre todo beneficio para las empresas de nuestra región para generar más trabajo para nuestra gente. Y respecto de la moneda común, claramente aparece como un jugador respecto de un mercado que tiene una moneda común. Y que en todo caso, después de 50 años desde el primer acuerdo, lo transformó en un instrumento más allá de lo comercial. Nosotros, en ese sentido, aspiramos a que el resto de los países de la región estudie junto a nosotros la idea de una moneda común, no única, común, para el funcionamiento de intercambio comercial
que respete los bancos centrales de cada uno de los países, que respete las monedas de cada uno de los países, pero que nos dé la oportunidad de que el flujo comercial no esté sometido a shocks externos. Que la guerra y el impacto sobre el dólar o el euro no impacten nuestra región. Que una pandemia y la dificultad que le impone y la caída que le impone a la economía china y el impacto que impone en el yuan no impacten nuestra región. Que nuestra región, esos 600.000 millones de dólares de balanza interna que comercia, esos 80.000 millones de dólares de superávit todos los años que tiene, los pueda proteger con un instrumento de comercio único. Ese es el desafío de la moneda común. Hoy dimos un pequeño primer paso nada más. Nadie tiene por qué asustarse. Vamos a mirar las asimetrías en términos de Producto Bruto. Vamos a mirar los mínimos de exigencia. Argentina, por ejemplo, tiene que recorrer un sendero de más orden fiscal y más acumulación de reservas para poder, digamos, ser un parcero, un socio que de alguna manera genere sinergia y virtuosidad en la construcción de una moneda común. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Yo creo que Uruguay es uno de los hermanos menores del Mercosur y Brasil y Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo como a todo hermano menor.